Es la sustancia más valiosa del cosmos. Un solo gramo vale 62 billones y medio de dólares. Es tan explosiva que una cucharadita podría vaporizar una ciudad entera. Durante décadas, los científicos creyeron que era imposible de contener. Pero ahora, en los túneles secretos del CERN, han logrado lo imposible: atraparla. Este es el viaje épico de la antimateria, desde el Big Bang hasta su captura en laboratorios terrestres. ¿Estamos jugando con fuego cósmico? Imagina una sustancia tan poderosa que un solo gramo contiene la energía de 43.000 bombas atómicas. Tan valiosa que necesitarías la economía de todo el planeta para producir un puñado. Tan esquiva que desaparece en una fracción de segundo al contacto con la realidad. Esta no es una sustancia de ciencia ficción. Existe. Se llama antimateria. Y durante los últimos 100 años, los físicos más brillantes del mundo han intentado responder 3 preguntas. ¿De dónde vino? ¿Por qué desapareció? Y la más peligrosa de todas, ¿podemos dominarla? El nacimiento perdido. La historia comienza hace 13.800 millones de años. En el mismo instante del Big Bang, el universo creó igual cantidad de materia y antimateria. Por cada protón, un antiprotón. Por cada electrón, un positrón. Era el equilibrio perfecto. Pero había un problema. Cuando la materia y la antimateria se encuentran, se aniquilan en un estallido de energía pura. En teoría, el universo debería haberse autocancelado en un gran flash de luz. Pero no lo hizo. Algo extraño sucedió. Por cada 1.000 millones de pares de partículas que se aniquilaron, una partícula de materia sobrevivió. Esa partícula de sobra, ese error cósmico, ese 1 en 1.000 millones, eres tú, yo, todo lo que vemos a nuestro alrededor. La antimateria ganó la batalla inicial, pero la materia ganó la guerra por un margen infinitesimal. Y hasta el día de hoy, nadie sabe por qué. La predicción profética. Avanzamos rápido hasta 1928. Un físico teórico llamado Paul Dirac estaba tratando de unificar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad de Einstein. Sus ecuaciones eran tan elegantes que parecían revelar una verdad profunda del universo. Pero tenían un problema extraño. Siempre daban 2 soluciones. Una positiva y una negativa. Era como si las matemáticas estuvieran gritando que por cada partícula debería existir una antipartícula. Dirac pensó que era solo un artefacto matemático, pero 4 años después, en 1932, Carl Anderson detectó en un detector de rayos cósmicos una partícula idéntica al electrón pero con carga positiva, el primer vestigio de antimateria real. La ecuación había predicho la realidad. Y ese pequeño error en el cálculo es lo que permite que todo el experimento funcione. Es un detalle que casi nadie conoce. Y hablando de detalles, si te está gustando este viaje por los secretos de la ciencia, si sientes esa misma curiosidad que nos impulsa a hacer estos videos, este es el momento perfecto para apoyar el canal. No cuesta nada, pero para nosotros lo cambia todo. Si pulsas el botón de me gusta, el algoritmo de YouTube entiende que este contenido vale la pena y lo muestra a más personas como tú. Si te suscribes, te aseguras de no perderte los próximos descubrimientos que estamos preparando. Pero lo más valioso para nosotros es leer tu opinión. Déjanos un comentario diciendo qué parte te ha sorprendido más, o qué tema te gustaría que exploremos en un futuro. Esta comunidad se alimenta de tu curiosidad. Bien, ahora que hemos creado juntos este pequeño espacio de complicidad, volvamos al misterio, porque lo que viene a continuación es aún más increíble. Como decíamos, el siguiente paso en la investigación: la casa del fantasma. Capturar antimateria es como intentar atrapar un fantasma con las manos. Vive en un estado de contradicción permanente. Para estudiarla necesitamos que interactúe con nuestra materia, pero si toca cualquier cosa, incluso el aire, desaparece en una explosión de energía. La solución fue tan brillante como desesperada: crear el vacío más perfecto del universo conocido y usar campos magnéticos increíblemente potentes para suspender las antipartículas en el aire, sin que toquen nada. En el CERN construyeron una trampa llamada Helena. En su interior, los antiprotones son enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto,
y contenidos en una jaula magnética. El récord actual es mantener átomos de antihidrógeno durante más de 1000 segundos. Un milagro de la ingeniería humana. El precio y el poder. ¿Por qué invertir miles de millones en atrapar un fantasma? La respuesta está en la ecuación más famosa del mundo. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ley de Einstein. La aniquilación materia-antimateria es el proceso más eficiente conocido para convertir masa en energía. 100% de eficiencia. Para comparar, la fisión nuclear de una bomba atómica convierte solo el 0.1% de su masa en energía. Un solo gramo de antimateria contiene la energía de 246 tanques de gasolina. Es el combustible definitivo para viajes interestelares. Pero hay un problema abrumador. Producir un solo gramo con la tecnología actual costaría aproximadamente 62 billones y medio de dólares y requeriría más energía de la que podría generar. Por ahora, es el sueño más caro de la humanidad. El misterio final. El verdadero santo grial de la antimateria no es su poder, sino su misterio central. Los científicos del CERN ahora están haciendo un experimento crucial. Miden con extrema precisión si la antimateria cae hacia arriba o hacia abajo bajo la gravedad. ¿Obedece las mismas leyes? Si encuentran la más mínima diferencia, podría explicar por qué el universo está hecho de materia y no se autodestruyó. Estamos buscando la firma del error original, la razón por la que existimos, y llegamos a la siguiente conclusión. La antimateria es el recordatorio definitivo de nuestra fragilidad cósmica. Existimos por un desequilibrio tan pequeño que aún no podemos medirlo. Es el espejo oscuro de nuestra realidad, una sustancia de poder mítico que nos tienta con promesas de energía infinita y viajes a las estrellas. Pero su mayor secreto no es cómo destruir, sino por qué existimos. Cada vez que los científicos atrapan un átomo de antihidrógeno durante un segundo más, no solo están jugando con fuego cósmico, están buscando la respuesta a la pregunta más profunda de todas. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Crees que deberíamos seguir investigando la antimateria a pesar de los riesgos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres seguir explorando los límites de la ciencia, suscríbete. Los mayores descubrimientos están por venir. Y eso es lo que nos hace humanos. La necesidad de buscar respuestas, incluso cuando las preguntas nos asustan. Y este viaje, el de explorar las grandes preguntas, no lo hacemos solos. Lo hacemos contigo. Por eso, si este video te ha hecho pensar, te ha sorprendido o simplemente te ha regalado un momento de asombro, por favor, considera hacer estas 3 cosas que nos ayudan a seguir creciendo. Primero, dale al botón de me gusta. Es la forma más rápida de decirle a YouTube que este contenido merece la pena. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita. Así te conviertes en parte de nuestra comunidad y no te perderás ninguna de las próximas aventuras que tenemos preparadas. Y la más importante, habla con nosotros en los comentarios. Cuéntanos qué has sentido, qué te ha impactado, qué dudas te han surgido. Tu voz es la que da sentido a todo esto. Este canal no es solo un lugar para aprender. Es un punto de encuentro para mentes curiosas. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el próximo video.